Tessie viajaba a casa para las vacaciones. Su avión estaba a una altitud de 35.000 pies. A las 3 de la tarde, el avión descendió 2.500 pies. Cuando un avión desciende, la altitud disminuye. 20 minutos después, ascendió 6 veces la cantidad que había descendido. Cuando un avión asciende, la altitud aumenta. La primera pregunta es, ¿cuál es la nueva altitud del avión a las 3:20 p.m.? Entonces, la altitud inicial es de 35.000 pies. Luego, el avión descendió 2.500 pies, lo que disminuye la altitud que expresamos como menos 2.500. 20 minutos después, ascendió 6 veces la cantidad que había descendido. Nuevamente, cuando un avión asciende, la altitud aumenta. Y aumenta 6 veces la cantidad que había descendido, que expresamos como más 6 veces 2.500. Y, nuevamente, ascendió 6 veces la cantidad que había descendido. El valor de esta expresión nos dará la nueva altitud del avión a las 3:20 p.m. Siguiendo el orden de las operaciones, multiplicamos antes de sumar y restar. 6 veces 2.500 es igual a 15.000. La expresión se simplifica a 35.000, menos 2.500, más 15.000. Y ahora sumamos y restamos de izquierda a derecha. 35.000 menos 2.500 es 32.500. Y 32.500 más 15.000 es igual a 47.500. Esta es la nueva altitud a las 3:20 p.m. Para la segunda parte de la pregunta, se nos dice que dejemos que D sea igual a la cantidad de pies que descendió el avión a las 3 p.m. Escriba una expresión que represente la nueva altitud del avión a las 3:20 p.m. en términos de D. Entonces, para la primera parte de la pregunta, sabemos que el avión descendió 2.500 pies, que es esta cantidad aquí y aquí. Ahora se nos dice que dejemos que esta cantidad sea igual a la variable D, lo que nos da la expresión 35.000. Menos D. Más 6 veces D. Y ahora simplificamos la expresión combinando términos similares. Si es útil, podemos reescribir menos D como menos 1D, dándonos la expresión 35.000. Menos 1D. Y luego 6 veces D es 6D, entonces tenemos más 6D. Y ahora simplificamos la expresión combinando términos similares. Negativo 1D más 6D es positivo 5D, dándonos la expresión simplificada 35.000 más 5D. Recuerde, si lo necesitáramos, podríamos expresar la resta como suma. Restar una D es equivalente a sumar una D negativa. Entonces podríamos haber escrito esta expresión como 35.000 más 1 negativo D, más 6D. Y combinando términos similares, negativo 1D más 6D es positivo 5D, dándonos el más 5D. La expresión 35.000 más 5D representa la nueva altitud del avión a las 3:20 p.m. en términos de D. Espero que hayas encontrado esto útil.